del versículo 25 al 31. Dice así la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, diciendo: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. El grandísimo error, hermanos, de todas las sectas religiosas está básicamente en un punto, y es el que acabamos de leer. La gente miraba a Jesucristo y no creían que él era. La gente miraba a Jesucristo, y no entendían que era él. El gran error de todas las religiones hoy en día, hermanos, y de cualquier gente religiosa, es esta: no sabe quién es Jesucristo. No conoce a Jesucristo realmente. Tiene una vaga idea de Jesucristo. Cuando la palabra del Señor habla acerca del Mesías, acerca de Cristo, porque Cristo es el Mesías, Jesús es el hombre. Pero cuando la palabra de Dios habla acerca del Mesías, me llama la atención a mí que siempre que la palabra del Señor habla acerca del Mesías, dice la palabra del Señor que el Mesías iba a ser una piedra puesta en Jerusalén. Pero una piedra, dice que iba a ser piedra de tropiezo, piedra de tropezadero. Y realmente Jesucristo hasta el día de hoy es una piedra de tropezadero. La mayoría de las religiones han tropezado en la piedra que es Cristo, y principiando de que el fundamento está mal puesto, toda la estructura, toda la casa tiene que ser falsa. Si el fundamento, si el cimiento de una casa no tiene profundidad, está hecha a flor de tierra, viene cualquier temblor y bota aquella casa, cualquier viento sopla y derriba aquella casa. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de las religiones hoy en día. Han edificado sobre un fundamento falso. No saben quién es Cristo, no saben quién es Jesucristo. Hasta el día de hoy yo escucho a muchísimos evangélicos que ni ellos mismos, que se precian de la verdad, saben quién es Jesucristo. Y hermanos, si el fundamento está más mal puesto, Jesucristo se está convirtiendo en una piedra de tropezadero. Y muchos, en lugar de cimentarse en una victoria viva, en una victoria verdadera, se están cimentando en una religión falsa que no les va a conducir al cielo. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros estamos fundamentándonos realmente en Cristo Jesús? Porque para fundamentarnos en Cristo, primero tenemos que saber a ciencia cierta, con plena cabalidad, con plena convicción, quién es Jesús, quién es Cristo. Si la gente hoy en día supiera quién es Cristo, no existirían los católicos. Porque ellos dicen que María es la madre de Dios. Imposible. María es la madre de Jesús, pero Cristo no tiene madre, porque Cristo es un espíritu y Cristo es el Hijo de Dios. Y si todos entendieran esto, hermano, la religión católica se desbarataría y su fundamento quedaría muerto, porque partiendo de esto nos daríamos cuenta que no hay mujeres en el cielo. María no puede ser nunca la madre de Dios. Si todos conocieran esto, quedaría destruida todo un enorme edificio que se ha levantado a través de siglos. Si los testigos de Jehová supieran quién es Cristo, también su religión se vería desplomada, porque ellos dicen que Jehová es Dios y que Cristo no es Dios. ¿Cómo pueden decir esto si no saben quién es Jesucristo? Cristo es el verbo. La Biblia dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo, el verbo, el que es espíritu, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que es Cristo, que es el Mesías, vino e hizo habitación en un cuerpo que se llama Jesús. De ahí se formó Jesucristo. Pero Jesús y Cristo son dos cosas diferentes que se unieron para cumplir la voluntad del Señor. Y si los testigos de Jehová supiesen quién es Cristo realmente, su religión se vería desplomada en este momento. Y pero no quedarían ni cenizas siquiera de una religión falsa. Hay otros por ahí que dicen: solo Jesús, solo Jesús. Nosotros no ponemos nuestra confianza solo en Jesús, sino en Jesucristo. Porque Jesús es el hombre, hermanos. Pero sin embargo el apóstol Pablo decía que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Nuestra vida está escondida con Cristo. Jesús fue hecho sumo sacerdote para interceder por nosotros. Y este misterio es muy grande, hermanos. Jesús es el único cuerpo que ahorita está en el cielo.
La Biblia dice que Dios es espíritu. También la Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores. Y ahorita solo hay un cuerpo en el cielo. Y ese cuerpo es Jesús, hermano. Miren, hermanos, qué cosa más hermosa. Allá en el cielo, donde solo hay cosas espirituales, hay un cuerpo, el único cuerpo que hasta ahorita está allí. Por eso la Biblia dice en el libro de Colosenses que Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios. Está hablando del primer cuerpo que iba a entrar al cielo, y Jesús fue el primer cuerpo glorificado que está en el cielo ahorita. Y Él es el sumo sacerdote. Si muchos comprendieran, hermanos, quién es Jesucristo, muchísimas, yo diría todas las religiones se verían desplomadas y deshechas, porque se darían cuenta que su fundamento está mal puesto. No saben quién es el Hijo de Dios. Y eso no solo pasa con la gente hoy en día, pasaba con la gente que miraba a Jesucristo caminar sobre la tierra. Nunca daban quién era Él, era un misterio, y decían: no es este Jesús, el hijo del carpintero. Pero ¿cómo va a ser este el Cristo? Cuando el Cristo venga, nadie va a saber de dónde sea, decía la gente. Pero a este lo conocemos. ¿No es José y María su padre? Este no puede ser Jesucristo, no puede ser Cristo, no puede ser el Mesías. A este lo conocemos. Y Cristo les dice: a mí me conocen, pero yo no he venido de mí mismo, dice, sino que el Padre que me envió mayores que yo, y Él es el que hace en mí todas las obras. La gente conocía a Jesús, la carne y hueso. Conocían que aquel era hijo de José, hijo de María, pero no se daban cuenta que allí estaba el Mesías. Y el Mesías, hermanos, no puede tener cuerpo, porque el Mesías es un espíritu, es el espíritu que sale, que brota de la boca de Dios. Pero Jesús, hermanos, que fue concebido sin pecado, que fue concebido de la Virgen María, Jesús que nació sin mancha, este Jesús que fue hecho vaso, se cumplió en él la profecía de que en un hombre que le iba a ser preparado cuerpo al Mesías. Y me llama la atención porque esta profecía está dada y repetida en el libro de Hebreos, cuando el apóstol Pablo escribe profetizando acerca de la venida del Mesías, que dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Está hablando Cristo, está hablando el Mesías, está hablando un espíritu. Sacrificio y ofrenda por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dice: me preparaste cuerpo. Y me llama la atención la manera en que lo dicen las Escrituras, hermano. Las ofrendas y los sacrificios no le agradaron a Dios porque no eran suficientes para quitar el pecado. Ocultaban el pecado, pero no quitaban el pecado. Entonces el Señor dice, el Mesías dijo: he aquí me preparaste cuerpo. Y el cuerpo del Mesías era Jesús. Y ese cuerpo fue preparado por Dios durante 30 años. Durante 30 años es aquel cuerpo que iba a ser el tabernáculo del Mesías, fue preparado en esta tierra. La Biblia dice en el libro de Isaías que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue afligido, fue atribulado, llevó una vida sufrida. Jesús como hombre llevó una vida sufrida, una vida donde tuvo que aprender mucho a base de los golpes de la vida. Y era necesario porque la Biblia dice que así estaba aprendiendo la obediencia. Y cuando aquel cuerpo que era Jesús fue perfeccionado, a los 30 años fue bautizado en el agua de las manos de Juan el Bautista, y ahí descendió aquel espíritu que era el espíritu de Cristo y se posesionó de Jesús, y ahí comenzó el ministerio de Jesucristo. Y Jesús murió a los 30 años porque en esa fecha se cumplió el bautismo del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca del bautismo, dice que nosotros morimos por el bautismo, y Jesucristo fue el primero que murió por el bautismo. De ahí en adelante nosotros vemos muchas veces cómo se le aparecía a la madre a Jesús, y Jesús ya no la reconoció como madre porque ya no era su madre. Jesús había muerto a los 30 años y le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le pregunta a Jesús cuando estaba en la boda de Caná. En otra ocasión, cuando le dicen: Jesús, te busca tu madre y tus hermanos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No se habían dado cuenta que Jesús ya había muerto. El que estaba ahí era el Mesías, era Jesucristo, era el Espíritu de Dios quien estaba hablando, hermanos. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y allá estaba su madre, la madre de Jesús, cuando estaba allá al pie de la cruz llorando, el Señor le dijo que no llorara. Mujer, le dijo, allí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Y el Señor le cambió de hijo, porque ya no era madre de él era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios tenía victoria en sus manos. El Señor sabía para qué había venido. Cristo vino, hermanos, para que nosotros tuviésemos una victoria eterna en Él. La Biblia dice en el libro de Colosenses que Cristo es la cabeza, es el primogénito de la creación de Dios. En otro pasaje me llama la atención cuando dice el Señor de
que sobre esa roca que era Cristo, allá iba a edificar él su iglesia, y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Hermanos, el infierno, Satanás y sus demonios no pueden destruir ya la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está predestinada para salvación, hermanos. La iglesia no puede ser derrotada por una sencilla razón: Cristo, que es la cabeza, ya está en el cielo, hermanos. La Biblia dice que Él es primicias de los que durmieron. Y si Cristo, que es un cuerpo, el único cuerpo que está en el cielo, ya está allá en la gloria, el Señor tiene que traer hacia Él a todos los que duerman en Él, a todos los que crean en Jesucristo, a todos los que se fundamenten en la roca que es Cristo, a todos los que verdaderamente puedan creer en Él. Dios los va a traer consigo a Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es la cabeza, ya está en el cielo. Cuando el Señor iba a ser levantado a los cielos, y recordemos que esto fue después de que Él resucitó, dice la Biblia que Él estaba reunido con sus discípulos, y de repente el Señor empezó a ser levantado a los cielos, y los discípulos veían al cielo como aquel cuerpo de gloria se iba. No era un espíritu, era un cuerpo de gloria el que se iba. Cuando los discípulos se asustaron cuando vieron al Señor resucitado en cierta ocasión, se asustaban porque decían que era un fantasma, y el Señor les dijo: un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo, tocadme, yo soy. Y comió el Señor un pez con ellos, y los discípulos lo pudieron abrazar, lo pudieron besar, se pudieron dar cuenta que allí estaba el Señor en carne y hueso, un cuerpo de gloria. Y ese día, hermanos, cuando el Señor se levantó, la Biblia dice que se aparecieron unos ángeles a la par de los discípulos y les dijeron: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que Jesús ya no está aquí en la tierra. El que está aquí en la tierra es Cristo. Amén. Ya no está Jesús aquí, hermanos. El Señor dijo: ese Jesús, no dijo ese Cristo, porque Cristo se quedó. Cuando el Señor todavía hablaba con sus discípulos, les decía: yo no os dejaré huérfanos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero estaba hablando del Espíritu, estaba hablando de Cristo. Cristo está con nosotros aquí, hermanos. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros porque Él es el Espíritu, Él es el enviado de Dios, es el Mesías. Pero el cuerpo, lo que es Jesús, el primogénito, el primero de la iglesia que sube al cielo, es Jesús. Y este Jesús ya está sentado a la diestra del poder de Dios, hermanos, como la iglesia del Señor Jesucristo. Él es una primicia de la iglesia, y Dios no se puede olvidar nunca de su iglesia por una sencilla razón: porque tiene a Cristo allá a la par, que es un cuerpo de gloria. Y cuando Dios ve a Jesús allá, se recuerda de que tiene una iglesia aquí en la tierra, hermanos. Y por eso es que el Señor no puede abandonar a su iglesia. La iglesia no puede ser derrotada, hermanos, porque Jesús la compró con su sangre. Pero sin embargo, los ángeles decían: este Jesús que ha ido al cielo, así vendrá como habéis visto ir. Si aquellos ángeles hubieran dicho: este Cristo que fue tomado de vosotros, así vendrá, entonces sí sería confusa la situación. Entonces nosotros podríamos esperar, como dicen muchísimas sectas falsas por ahí, nosotros diríamos que Cristo está encarnándose en muchas personas, porque el Señor habría dicho que este Cristo iba a venir. Pero no estaba hablando de la venida de Cristo Espíritu, porque Cristo está con nosotros. Pero el Señor estaba hablando, hermanos, de Jesús, carne, hueso, cuerpo, algo visible. Y ese Jesús es el que va a venir otra vez, hermanos. Y ese Jesús tiene que descender. Y nosotros no vamos a esperar que los engañadores, que los falsos profetas por ahí se anden levantando y nos digan de que allá se le encarnó el Mesías a alguien. Eso es falso, diabólico, mentiroso, no tiene fundamento en las Escrituras. Eso no tiene respaldo en la palabra del Señor, porque Cristo está con nosotros, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el poder del Espíritu Santo. Cuando un día, en el día de Pentecostés, también sucedió algo muy hermoso. Estaban los discípulos reunidos y el Señor les decía: no se retiren de Jerusalén, esperen hasta que yo envíe la promesa. ¿Y cuál era la promesa que Cristo iba a enviar? Que el Señor Jesús iba a enviar. Era que el resto de la manifestación del Espíritu se manifestara en la iglesia. Y me llama la atención esto, hermano, porque esto es muy hermoso. En aquel día de Pentecostés dice la Biblia que estaban reunidos las 120 personas, cristianos, seguidores de Jesús. Y estaban ahí reunidos cuando dice que hubo un estruendo y fueron derramadas lenguas como de fuego, y el Espíritu se derramó sobre aquellas 120 personas. Y dice que algunos hablaban en idiomas extranjeros, como toda la gente que estaba ahí podía oírles. Algunos hablaban en parto, medos, elamitas, persas, árabe, y en todos los idiomas conocidos hablaban y daban testimonio del mensaje de Jesucristo. Pero me llama la atención, hermanos, porque lo que allí se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés era una grandísima profecía.
Nosotros no podemos esperar que hoy en día se vuelvan a derramar lenguas aquí de fuego. No podemos esperar que suceda la misma experiencia, porque en aquel día se estaba, hermano, derramando el Espíritu sobre toda la tierra. Y la manifestación se estaba viendo en 120 personas. Y yo le voy a decir por qué, hermanos. Los discípulos más adelante les faltó un poco de discernimiento, porque no creían ellos de que el evangelio era para los gentiles también. No podían creer que el Espíritu se derramara sobre los gentiles, cuando en aquel día de Pentecostés se estaba cumpliendo una profecía. ¿Por qué hablaban en partos, medos, elamitas? ¿Por qué hablaban en todos los idiomas? Hablaban en todos los idiomas porque el Espíritu del Mesías había sido depositado en ellos, y al hablar en todos los idiomas estaba profetizando Dios a través de ellos que el mensaje era para todo el mundo, que la salvación era para todo el mundo, para todos los idiomas, para todos aquellos que tengan un lenguaje diferente. El mensaje era para todos. El Mesías estaba siendo derramado para la salvación de todas las personas de la faz de la tierra, pero los discípulos no lo habían entendido, y por eso después, cuando Pedro fue enviado a los gentiles, ahí habían polémicas, habían discusiones. No habían discernido que por eso es que el Espíritu Santo se derramó de esta manera. Y muchos dicen, ahora tiene que ser igual. Ahora la gente, yo creo que hay lenguas, dice mucha gente, pero si hablan en idiomas así como en el día de Pentecostés, no es necesario. Dios lo puede hacer, pero no es necesario que se repita el Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama de muchas maneras y de diferentes maneras, y el Señor se sigue moviendo. Y el apóstol Pablo dice que su pueblo, que el pueblo del Señor sí iba a tener lenguas, y el Señor habla de lenguas angélicas, lenguas espirituales. Además, cuando el Señor habla, cuando el apóstol Pablo da las instrucciones del hablar en lenguas, dice, alguno no tiene interpretación, pídale a Dios poderlas interpretar. Si fuera un idioma no habría que pedirle a Dios interpretarlo. Alguien lo podría interpretar en la tierra, pero Dios estaba hablando de lenguas angélicas. Muchos dicen, esa lengua no parece lengua. ¿Quién sabe cómo se tiene que hablar una lengua espiritual? Hay miles de lenguas espirituales y son raras, extrañas. Algunas veces no las podemos comprender, pero esa es la manifestación del Espíritu en el pueblo del Señor. Y hermanos, el Espíritu de Cristo se derramó y está en medio de nosotros. Nosotros no vamos a esperar, ni vamos a tener un rótulo, ni vamos a tener un dibujo de una cara de un Jesús dibujado por un pintor pecador de no sé qué época, porque nosotros no estamos buscando a un Jesús hombre, sino a un Cristo Espíritu. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo decía, hermanos, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Qué hermoso, hermano, lo que estaba revelando el apóstol Pablo. Y si llegamos a conocer a Jesucristo en carne y hueso, ya no nos interesa conocerlo así, decía Pablo, porque ahora nos interesa conocer a Cristo, pero en espíritu, en su manifestación. Porque sabemos nosotros que Cristo está aquí, hermanos. Usted puede darse cuenta que Cristo está aquí por una sencilla razón. Cuando usted anda en pecados, aunque nadie se lo diga, usted no tiene tranquilidad en su corazón. Usted está desesperado, usted tiene complejo de culpa, usted no se siente bien, pero yo le aseguro que en esta mañana usted siente paz en su corazón. Y esa paz no la puede dar ningún hombre, hermanos. Esa paz solo la puede dar Cristo Jesús, hermanos. Y mayor manifestación de Cristo no puede haber, hermanos. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hermanos, la mayor manifestación de que Cristo está aquí en medio de nosotros es que usted siente paz, es que los nervios de que usted padecía se fueron, es que aquella inestabilidad emocional que usted tenía se fue. Esa es la mayor señal, la bendita señal, hermano, de que Cristo está en medio de nosotros. Y hermanos, por eso es que hay muchísimas sectas falsas, y muchos dicen, ¿quién tiene la verdad? Yo puedo decir en una palabra, ¿quién tiene la verdad? Tiene la verdad aquel que conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo es una secta falsa, aunque su organización sea muy asombrosa, aunque sea muy bonita, aunque sea deslumbrante, aunque en la sabiduría de los hombres deje con la boca abierta a cualquiera, pero cualquiera que no conoce a Cristo no tiene nada, porque la Biblia dice que Cristo es el fundamento, y si el fundamento está mal puesto, toda la estructura restante es falsa, es mentirosa. Y hermanos, es necesario que nosotros como cristianos verdaderamente conozcamos quién es Cristo. No el hombre, no la carne, un espíritu que descendió. Y nosotros como cristianos no podemos caminar en derrota nunca, hermanos. No pueden haber cristianos derrotados, porque Cristo, que es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra de Él y tiene victoria, hermanos. Y el Señor no está peleando ahorita por ganar una victoria. El Señor ya consiguió la victoria, hermanos. El Señor Jesucristo ya tiene la victoria.
Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que caminar en victoria. Muchos cristianos caminan derrotados por una sencilla razón: no conocen a Cristo todavía. Pero si yo conozco a Cristo, hermanos, mi vida tiene que ser de victoria. El Señor Jesucristo decía: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra mi iglesia. Y el infierno no puede derrotar a la iglesia de Jesucristo. No la puede derrotar, hermanos, porque ya hay una victoria. La Biblia dice que cuando Cristo vino a vencer, Él puso en pie sobre la cabeza a la serpiente. El Señor destrozó la cabeza del diablo, hermanos. Lo único que tiene medio un poco de vida es el cuerpo del diablo, pero que está próximo a morir. Pero Cristo, que es la cabeza de la iglesia, hermanos, venció y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y hermanos, nosotros no tenemos victoria en nuestra mente. El cristiano no puede tener victoria en su capacidad mental ni en su inteligencia. La victoria nuestra está en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué muchos cristianos son derrotados? Son arrastrados por Satanás. Porque muchos cristianos son molidos, son derribados y casi destruidos, y muchos destruidos por Satanás, porque no se han cimentado en Cristo Jesús. No pusieron su victoria en Cristo. Si Cristo venció, el cuerpo que es la iglesia tiene que vencer también, hermanos. El Señor va a venir y va a regresar de nuevo a esta tierra, hermanos, hasta la última parte de su cuerpo esté completo. En toda la tierra hay millones de habitantes, y el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo por una sencilla razón: todos los que van a pertenecer al cuerpo de Cristo son personas predestinadas para salvación. El Señor las tenía escogidas desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Pero el evangelio se tiene que predicar a todo el mundo, hermanos, porque es para justicia a toda aquella persona. Es para juicio a todas las personas. Y el evangelio tiene que ser predicado, hermanos, porque todos tienen que oír el mensaje del Señor, el llamamiento del Señor. Las ovejas del Señor caminan allí en el mundo. Posiblemente hay algún predestinado que anda por allá metido en un prostíbulo. Posiblemente hay un predestinado que por error, por ignorancia, se anda drogando. Posiblemente hay un predestinado para salvación que ahorita es un asesino. Y hermanos, ¿cómo va a oír el mensaje si no se le predica el evangelio a todos? El evangelio tiene que ser predicado a todos, porque Cristo no puede venir, hermanos, hasta que su último dedo, hasta que su última uña esté completa de su cuerpo. Y cuando ese cuerpo esté completo, hermanos, Cristo va a venir por su pueblo. Cristo viene a levantar a su iglesia y nosotros nos levantamos victoriosos. Me llama la atención algo muy hermoso en el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos, según la palabra Éfeso, significa deseable. Éfeso era la iglesia más espiritual de todas las que habían en Asia Menor. Era la iglesia a la cual el Señor la ponía como ejemplo, como modelo. Éfeso, una iglesia deseable, una iglesia tan espiritual, a la cual el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Efesios, le escribe cosas doctrinales muy profundas y muy grandiosas. Era una iglesia que espiritualmente había crecido grandemente. Una iglesia llena del poder del Señor, con mucho conocimiento de las cosas espirituales. Y Pablo, de acuerdo a esa capacidad espiritual de la iglesia, le escribe grandes y profundidades espirituales. Pero me llama la atención algo. Al finalizar el apóstol Pablo la carta a los Efesios, me llama la atención que después de hablar de cosas profundas, cosas muy bonitas, cosas misteriosas, porque Pablo le escribe misterios muy grandes a la iglesia de Éfeso. Misterios que tal vez no los podía recibir la iglesia de Tesalónica, misterios que tal vez no los podía recibir la iglesia de Pérgamo, pero la iglesia de Éfeso era una iglesia que había alcanzado una altura espiritual muy grande, por lo cual el apóstol Pablo le escribe profundidades muy grandes de las cosas del Señor. Pero me llama la atención, hermanos, que al terminar el apóstol Pablo de escribirle la carta a los de Efesios, termina con un capítulo bien extraño. Y en este capítulo el apóstol Pablo le hace un llamamiento a la iglesia de Éfeso a tomar las armas. Un llamamiento a armarse. Y le dice: tomad toda la armadura de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Mientras un cristiano más crece espiritualmente, no crea que usted ha alcanzado capacidad para dormirse. No, está más en peligro de la guerra contra Satanás. Hay muchos cristianos que, habiendo alcanzado alturas, revelaciones profundas tal vez de las escrituras, cayeron
y fueron destruidos y pisoteados por Satanás, porque se durmieron, porque dejaron de ignorar de que eran débiles humanos, porque se creyeron ya muy capaces, porque dejaron que el viejo hombre viviera, porque tal vez se llenaron orgullo de conocimiento, porque tal vez se llenaron de orgullo de revelaciones, porque tal vez se ensoberbecieron, se infatuaron, y el diablo vino y encontró un buen punto para atacar a aquella persona y destruirla. Y muchos cristianos han sido derrotados, hermanos, porque tal vez ya habían alcanzado cierta altura espiritual y se durmieron, empezaron a ignorar a Satanás, pensaron que por su bonita cara Dios los iba a guardar. Dios no guarda a nadie por su bonita cara. El que va a permanecer firme, hermanos, es porque permanece en constante oración y comunión con Dios. El Señor Jesucristo, cuando escribía las parábolas, cuando el Señor hablaba de la parábola de la vid y los pámpanos, el Señor decía de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. Y hay muchos cristianos que cuando ya han alcanzado cierta altura, piensan que se pueden separar del Señor y depender de sí mismo. Y yo he visto caer a muchos que se separaron del Señor. Hermano, el que usted tenga conocimiento, el que usted ya tenga años de conocer al Señor, el que usted tenga mucho tiempo de entrar en la iglesia, eso no le significa ni le da libertad de que usted se suelte de la mano del Señor y que crea que usted por usted mismo, usted puede emprender la carrera. No puede. El Señor Jesucristo fue claro: separados de mí, nada podéis hacer. Y hermanos, si nosotros nos separamos de Cristo tan solo un momento, es ocasión para que el diablo trabaje. El diablo no descansa. Cuando el apóstol Pedro le escribía a los cristianos la primera carta, el apóstol Pablo le decía: sed sobrios y velad, sean inteligentes, no se las vayan a llevar de listos, no se las vayan a llevar de muy inteligentes, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a ver a quién devora. Y hermanos, miren, muchos cristianos pueden aún permanecer en la iglesia y estar ya caídos espiritualmente, porque no se dieron cuenta que el diablo era inteligente, no se dieron cuenta que el diablo es astuto. Miren, hermanos, permanecer constantemente en la iglesia tampoco, eso no es garantía de salvación. El estar asistiendo todos los días al culto no es garantía de salvación. El echar fuera demonios no es garantía de salvación. El que tú ores por los enfermos y que se sanen no es garantía de salvación. El que tú hables en otras lenguas no es garantía de salvación. El que nosotros hagamos prodigios, milagros y tengamos toda ciencia y tengamos muchas revelaciones no es garantía de salvación. ¿Cuál es la garantía de salvación? La garantía de salvación, hermanos, es que nosotros permanezcamos siempre en muerte, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si nosotros empezamos a creernos suficientes, hermanos, y creemos: bueno, no he caído. Yo he escuchado personas que ya no perseveran en los caminos del Señor, dicen: no he caído, gracias a Dios, a pesar de todo, a pesar de que ya no he participado en las cosas del Señor, no he caído. No he caído en ningún vicio, no he caído aquí, no he caído allá. Miren, hermanos, cómo lo tiene engañado Satanás, cómo lo ha engañado el demonio. Tal vez no ha caído en vicios, pero el no caer en vicios no significa que alguien no esté caído. Caído es todo aquel que se separa como pámpano de la vid. Caído es todo aquel que se aparta de la mano de Dios. Caído es aquel que menosprecia las verdades de la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando me empiezo a coger ciertas libertades, inmediatamente viene la reprensión del Señor para mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por esto. Y alabo al Señor, hermanos, cuando Dios me reprende. Y bendigo al Señor, la reprensión sea cual sea, hermano, pero yo bendigo al Señor que Dios lo haga, porque si Dios lo hace, yo sé que Él me ama. Y Dios no quiere que yo me separe de su mano, hermanos. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, como muchos se han separado y dicen: nada me pasó. El día que yo me separe de la mano de Cristo y no me pase nada, ese día sí me voy a afligir verdaderamente. Porque es bueno, hermanos, que si nosotros nos separamos de la mano de Cristo, algo nos pase, la reprensión del Señor, para que nosotros volvamos otra vez a los caminos de Él. Porque si nosotros hemos alcanzado cierta altura espiritual, a mayor altura espiritual, mayor sutileza de Satanás. A mayor profundidad espiritual, mayor profundidad espiritual va a utilizar Satanás también para hacernos desviar de los caminos del Señor. A mayor ciencia en las cosas del Señor, mayor ciencia va a utilizar Satanás para hacernos errar utilizando la misma ciencia de Dios. Y hermanos, nosotros no podemos nunca sentirnos capaces. El apóstol Pablo decía: no que nosotros seamos capaces para pensar algo de nosotros mismos, si nuestra capacidad proviene de Dios, decía. Y la victoria de Pablo, hermanos, ¿en qué estaba? En que en Pablo ya no se daba gloria a ser personales.
Y muchas veces hemos predicado esto, pero yo me pregunto cuántos realmente lo pueden experimentar. A Pablo le importaba un bledo, y lo voy a decir en estas palabras, que él fuera descendiente de un linaje fino, de buena familia, educado ante uno de los sabios más grandes de Jerusalén, fariseo de fariseos, pero todo eso era estiércol. Todo eso Pablo literalmente lo consideraba basura. Y si nosotros como cristianos no hemos alcanzado esto, hermanos, hay terreno donde Satanás puede trabajar en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que todavía valemos algo, el cristiano nunca debe sentirse como que vale algo. El cristiano se debe sentir como que no vale nada para que Cristo valga en él. Y cuando el cristiano no le cuesta, es muy difícil, su ego está tan vivo, su carne todavía está muy efervescente, es difícil que pueda negarse a todas las cosas. No puede tener la victoria de Jesucristo en sus manos. Y Pablo le tiene que escribir a esta iglesia de Éfeso, a una iglesia que ya había alcanzado una altura espiritual. Tal vez alguno dirá, esta recomendación se la hubiera dado Pablo a la iglesia de la Odisea, o se la hubiera dado Dios a la iglesia de la Odisea. No, la iglesia de la Odisea era una partida de tibios, carnales, indiferentes, religiosos, hipócritas. ¿Qué necesidad tenían ellos de armarse si el diablo los tenía en sus manos? Pero sin embargo, la iglesia de Éfeso, una iglesia que había alcanzado una altura espiritual, ellos necesitaban fortalecerse en el Señor. Y me gustaría que lo viéramos, hermanos, allí en Efesios capítulo 6. Vamos a verlo brevemente. Amén. Dice, capítulo 6, versículo 10. Dice: por los demás, hermanos míos, después de que Pablo había hablado muchas profundidades espirituales, le comienza a dar esta recomendación a la iglesia de Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dejémoslo ahí un momento, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, le hacía un llamamiento a los cristianos de Éfeso. Ya habían alcanzado una altura espiritual muy hermosa en el Señor. Ahora, fortaleceos en el Señor y en el espíritu de su poder y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Quién es el único cristiano que puede resistir en el día malo? El que toma toda la armadura de Dios. No dice Pablo, tomen la coraza, o ya con el escudo ya medio se pueden defender. El cristiano toma toda la armadura. Cuando un cristiano tiene cierta vestidura, supongamos que le faltan las sandalias, el diablo sabe que a aquel cristiano le faltan las sandalias, y el cristiano no lo va a atacar por la cabeza porque ahí tiene la coraza. El diablo lo va a estar atacando por los pies hasta que lo destruya. Y hermanos, nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Muchas veces nosotros hemos predicado esto, pero tal vez lo tenemos en poca estima, o pensamos tal vez que el diablo no se está preocupando de nosotros en este momento. Yo te aseguro que el diablo sí se preocupó y trabajó contigo anoche, y trabajó contigo esta mañana, y va a trabajar al nomás salir de aquí de la iglesia, porque el diablo no descansa, es un espíritu, y para vencer hay que estar vestidos constantemente de la armadura del Señor. Y dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermano, no es asunto que tuve problemas en el trabajo. Satanás se mueve en todo. No es asunto de que mi papá, mi mamá, no fue tu papá, no fue tu mamá. Fueron espíritus malignos que operan para destruir la vida del cristiano. No es el esposo, no es la esposa, no es el pleito con la carne ni la sangre. Es Satanás que se mueve detrás de todas las cosas, porque Satanás trata de destruir la vida del cristiano. Y sigue la palabra. Por tanto, versículo 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dejémoslo ahí, hermanos. El apóstol Pablo describe, hermanos, cuál es la armadura que debe tener el cristiano. En primer lugar, el cristiano tiene que ser veraz, tiene que ser verdadero y auténtico, y no hablar mentiras ni hipocresías. Hablar una completa verdad, así esa verdad sacuda los cimientos de la tierra. Porque cuando Juan el Bautista predicó la verdad y le dijo la verdad a Herodes, le mandó a quitar la cabeza, pero no se retractó, porque sabía de parte de quién venía a predicar. Y el cristiano, hermanos, tiene que tener una verdad constante en sus labios, verdad, y sus actuaciones son de verdad. El cristiano debe hablar sí y no, y si habla un poquito más de esto, habla del diablo. Sí o no, verdad, falso, mentira, verdadero. Vestidos con la coraza de justicia. El cristiano que está vestido del Señor es justo y ama la justicia, y de ninguna manera se va a dejar torcer por nadie, ni por chismes, ni por nada. El cristiano genuino, hermanos, habla con justicia, actúa con justicia, vela por la justicia y es recto en todo lo que hace. Justicia, esa es la armadura. Y aunque usted no la vea con sus ojos, hermanos, esta es la vestidura que defiende a los cristianos del diablo. Dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay muchos que dicen, sí, hermano, fíjense que hace rato que no evangelizo. Ya sé por dónde el diablo lo trae para abajo. La vestidura del Señor es completa, hermanos. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. El cristiano tiene que estar calzado del evangelio, hermanos. No podemos nosotros dejar de predicar el evangelio a nadie, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio a diestra y a siniestra. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa tener puestas las sandalias del evangelio. Que yo voy a hablar del evangelio no solamente cuando hay salida a evangelizar de la iglesia, sino en la casa, cuando llegan mis vecinos, cuando llega mi familia, cuando llegan mis amistades, cuando llega quien sea, en mi trabajo, en todos lados, hermanos. La presencia y el poder del evangelio va a estar en mis labios siempre. Eso significa estar calzado del evangelio, hermanos. Sigue, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La Biblia dice en otro pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier cristiano que no tiene fe y está lleno de dudas, está lleno de incertidumbres, hace muchas cosas y no tiene plena convicción de lo que hace, ahí el diablo lo está botando, lo está ganando. Porque, hermano, la batalla es espiritual. Usted no espere terminar hecho un charamilero para decir el diablo me botó. No, hermano, usted puede estar de pie y bien vestido, elegantemente vestido, y el diablo lo puede estar arrastrando. Porque no son las apariencias las que hablan de los hombres, sino son los frutos. Y sigue la palabra del Señor. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué significa el yelmo de la salvación? El yelmo es el casco. Está hablando la palabra del Señor que el cristiano tiene que estar seguro que es salvo. Si Cristo viene hoy, hermano, si el Señor Jesús viene hoy, Cristo no puede venir porque está con nosotros. Pero si Jesús viene hoy, hermanos, ¿cuántos tienen seguridad de salvación? Sí. ¿Cuántos están seguros, hermanos, que son transformados en un cuerpo de gloria para recibir al Señor? Hermanas, esa vestidura es segura. Esa vestidura, hermanos, es necesaria. El diablo no puede atacar la vida de un cristiano que está seguro de que si Cristo viene, se levanta. Usted sabe cuál es el poder que obró en Cristo cuando le levantó Dios de la tumba. Usted sabe cuál es el poder, hermano. Jesús murió. Pero ¿saben ustedes por qué fue que resucitó a Jesús? Porque Él había muerto antes. Murió 3 años atrás. Cuando Él fue bautizado en las aguas del Jordán, allí murió Jesús. Y empezó a vivir Cristo en Él. Y cuando llegó la hora de la muerte, realmente los hombres no mataron a Jesús. Él ya había muerto. Sin embargo, ¿por qué resucitó a Jesús? Porque Él murió con una esperanza viva de que Cristo vive, de que Cristo no tiene principio de días ni fin de días, de que Cristo es Dios, de que Cristo es poder, y por eso fue que se levantó el Señor victorioso 3 días después de la tumba.
El cristiano que se va a levantar victorioso el día que Cristo venga es el que está seguro de salvación. La Biblia dice que todos los que murieron en esperanza serán salvos también. Y cuando yo muero, cuando un cristiano se acerca a la tumba, cuando un cristiano está agonizando y va a morir, se le va a acabar su existencia terrenal, física, biológica, no muere triste, sino muere una esperanza. Hubieron muchos hombres en la Biblia que murieron con una grande esperanza. David murió con una esperanza bien grande y gloriosa. Daniel, él hablaba en sus profecías que en el final de los tiempos se iban a levantar muchos del polvo de la tierra para ver al Señor. Job hablaba de una esperanza gloriosa de que él iba a vivir. Job, él estaba siendo atormentado por una enfermedad, pasando grandísimas pruebas de Dios, y por un momento Job no se negó a sí mismo, sino se empezó a justificar y a decir: yo soy justo, yo soy recto, y empezó a manifestar lo bueno que él era y que lo que estaba padeciendo no era bueno. No se había negado Job a sí mismo, pero la victoria de Job comenzó cuando se comenzó a negar. Cuando un día Job dijo: me aborrezco, se negó Job, y allí comenzó la victoria de Job. Se empezó a aborrecer él mismo. Y no solo eso, sino que Job dijo: yo sé que aunque esta mi carne esté deshecha y se vuelva polvo, y se deshagan mis moléculas y todo, y se haga lodo y se haga ceniza y podredumbre, y se convierta y se deshaga todo, yo sé que con estos mismos ojos he de ver a mi Redentor. Eso se llama morir en esperanza, hermanos. Y cuando alguien muere así, hermanos, está muriendo con una esperanza viva. Se va a levantar un día de la tumba, va a ver a Jesucristo un día, va a resucitar para encontrarse con el Señor. Y allí estuvo la victoria de Job. Job no tenía victoria mientras no se negaba a sí mismo. Cuando Job se empezó a negar, cobró vida la victoria en Job. Muchos cristianos caminan derrotados porque no se han negado, porque están vivos, porque son susceptibles, porque reaccionan a los chismes, porque reaccionan a las iras, reaccionan a las simplezas. Me dijo, me tocó, me habló, y es muy susceptible, no les pueden tocar porque todo les duele. Y cuando alguien es así, hermano, no tiene victoria, camina en derrota, en muerte, camina en iras, camina en muerte, camina en perdición. Pero el cristiano que ha muerto no le importa nada, hermanos. Nada. Porque tiene vida en Jesucristo, hermanos. Y si nosotros morimos con esa vida, con esa victoria, estamos seguros que nos vamos a levantar un día con el Señor, hermanos. Y quiero terminar, hermanos, porque esto es muy importante. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si alguno tiene morando bellas palabras de vida, resplandecer en mi ser, bellas palabras en la vida había escuchado hasta hoy. Y por tu promesa al cielo